Pues buenas tardes, mis hermanos. Es un gozo estar una vez más aquí. Es un privilegio para nosotros, los que venimos a esta parte, estar enfrente de la iglesia, una iglesia que ha sido bendecida, una iglesia que ha sido primeramente comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo, al cual celebramos, al cual adoramos, al cual magnificamos, porque Él es eso, el victorioso Jesús aún sobre la muerte. Y el día de hoy, mis hermanos, pues es un día típico porque es un día de fiesta nacional, ¿verdad? Aquí, así que no nos extrañe la asistencia, pero gracias a Dios, miren, estamos bastantes, gracias a Dios. El Señor está en nuestras vidas y nos da bendición. En este momento somos bendecidos porque Dios está con nosotros y entre nosotros. Así que gracias, Señor, por hacerlo. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar sobre una predicación que titulé, y no le batallé mucho para ponerle, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Y para eso les voy a pedir que busquen en sus Biblias el texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer ahí del 14 al 22. Ténganlo presentes, hermanos, mientras lo buscan. Quiero recordar que este capítulo 10, al cual hemos dado como 2 meses aproximadamente de predicaciones, nos habla unas situaciones, nos da unas enseñanzas muy buenas. Nos dice, entre otras cosas, que Pablo les habla a los israelitas y les dice y les recuerda que ellos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Es verdad? Así es. ¿Y qué es eso de la bebida espiritual y la comida espiritual? Pues fueron los hechos maravillosos que nuestro Dios entregó a ellos desde que salieron. Es más, aún antes de salir de Egipto, porque ellos fueron testigos de las plagas que Dios envió únicamente a los egipcios. Y entonces ahí salen 9 plagas, y a la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, salen ellos, pero los de ellos, los que obedecieron, no murieron ningún primogénito, ni siquiera de los animales, por cierto, ¿sí? Porque ellos se cubrieron con esa sangre de los animales que sacrificaron, y pintaron los dinteles de sus casas. Así que el ángel exterminador no pasó por allí, y ellos empezaron su viaje a través del desierto, a través del mar en seco, a través después ya del río en seco, y ellos vieron las maravillas del Señor con la alimentación que Dios les daba, maravillados porque ¿qué es esto? Eso significa maná, ¿verdad? Y después con los animalitos que llegaban limpios, solamente para que ellos les quitaran las plumitas, los asaran y comieran de ellos, y el agua también que tuvieran también a su alcance para que no muriesen de sed. Pero fíjense cómo podemos ver que estas son las maravillas que Dios les dio a ellos, y aún con eso muchos de ellos seguían con un corazón duro, pero a la vez otros pueblos que escucharon todas esas maravillas se encogieron, tuvieron temor de nuestro Dios. Es que escucharon lo que Dios estaba haciendo con ellos y dijeron, el Dios de ellos, el Dios de Israel, es un Dios como no hay otro Dios, grande en misericordia para con ese pueblo. Y también Dios se apiadó de algunos de las personas que habitaban en otros pueblos. Así que, bueno, este es el alimento espiritual y la bebida espiritual. Pero, como también dice la palabra, de los más de ellos no se agradó el Señor. ¿Por qué? Porque eran necios en su corazón, porque eran demandantes, porque ellos no estaban contentos al estar allá en el desierto. De tal manera que, pues, en el desierto murieron muchísimos. Salieron más de 2 millones. ¿Cuántos quedaron ahí sepultados? No lo sabemos, pero fueron muchísimos. De 20 años hacia arriba, aproximadamente, quedaron muertos allí. Solamente los jovencitos, los jóvenes, fueron los que pudieron entrar junto con Josué y Caleb, los únicos viejos que pudieron entrar. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Y entonces aquí Dios nos está hablando de que Él ciertamente no se agradó de ellos, pero
que esto sucedió para que los corintios que están escuchando la epístola escrita, y también nosotros 2000 años después, obtuviésemos nosotros algo, un ejemplo para no llevarlos a cabo este tipo de malos ejemplos que ellos llevaron a cabo en el desierto. ¿Qué hicieron ellos? Pues codiciaron lo malo. ¿Qué hicieron más? Fueron idólatras. En cuanto sube Moisés al monte, ellos junto con Aarón elaboran un becerro de oro. Me pregunto, ¿qué tipo de becerros estaremos nosotros o habremos nosotros fabricado de los cuales Dios no esté contento? Pero también además ellos fornicaron. Dice que Israel adoró a Baal Peor y fornicó Israel con las moabitas. Pero no solamente eso, sino que tentaron al Señor. ¿Por qué? Porque se quejaron, se fastidiaron por el alimento que Dios les entregaba cada día. Solamente los sábados no, porque ellos tienen que recoger el alimento desde el viernes y no se les echaba a perder. Pero si en la semana, lunes, martes, miércoles, juntaban más para el otro día, que porque quién sabe si habrá para el otro día, se les echaba a perder. Esa es la maravilla, esta otra maravilla de parte de nuestro Señor. Dios es maravilloso. Si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, podremos ver día con día las maravillas de nuestro Dios. Y aquí, hermanos, no nos va a alcanzar el tiempo de un culto para darle gracias a nuestro Dios cuando hagamos este ejercicio, mis hermanos. Así que ellos se quejaron. Yo escuché algunas prédicas de hace tiempo atrás y sí, estoy consciente y estoy de acuerdo en eso. Creo que todos los días nos quejamos, hermanos, de algo. Nos quejamos, hace rato escuché una frase allá atrás, del gobierno. Nos quejamos del vecino. Nos quejamos de los padres. Nos quejamos de nuestros hermanos. Nos quejamos de nuestros patrones. Nos quejamos de todos, ¿verdad? Hasta del pastor, si es posible. Pasamos nuestra vida quejándonos, hermanos, de nuestra economía, bueno, tantas cosas. El pueblo también se cansó. Y se quejó delante de Dios. Así que ellos fueron acabados por nuestro Dios, por murmurar delante de Él. Y una vez más, esto es un ejemplo para que ellos, los corintios, fueran amonestados. Y nosotros también nos sirve desde luego. Pero un poco más después, un poco más adelante en el capítulo 10 podemos ver que y nosotros debemos pensar, ¿qué tanto de nosotros es receptivo de parte de Dios? ¿Y qué tanto de nosotros puede tomar decisiones con base en las experiencias de otros? Aquí están las experiencias de Israel, ¿no? del Israel de aquel tiempo. ¿Qué tantos de nosotros podemos ver eso y decir, yo puedo aprender de eso para mi propio bien? Porque ya vi cómo les fue a ellos. Por haber desobedecido, por haber renegado delante de Dios. ¿Y yo haré algo semejante? O sea, ¿y yo qué? ¿Soy muy especial? ¿A mí no me va a pasar nada? ¿O aprenderé de los sucesos malos, dañinos, difíciles que vivieron otros? Pues aquí están las advertencias que nos da nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios sabe que vamos a ser tentados. ¿Hay alguien aquí? Levante su mano. ¿Quién no ha sido tentado? Pues nadie, ¿verdad? Ni yo tampoco. Todos los días. ¿Cuándo dije? Todos los días somos tentados. Todos. Y varias de esas veces de las que somos tentados, caemos. Y cuando caemos en la tentación, pecamos. Y el pecado es estar en contra de Dios, de los mandatos del Señor. Todos los días pecamos, todos los días necesitamos de nuestro Dios, todos los días necesitamos aprender, todos los días necesitamos ir a los pies de Él y pedirle a Dios y rogarle que limpie nuestro cuerpo, nuestro corazón con esa preciosa, victoriosa, inmarcesible sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que
Hagamos eso, mis hermanos. Que con la ayuda de nuestro Dios, porque nosotros no podemos en nuestras fuerzas, ni en nuestra inteligencia, ni en nada. No podemos simplemente, no podemos resistir las tentaciones si no está Dios con nosotros en nuestra vida y el Espíritu Santo nos fortalece. No podemos, mis hermanos. Así que qué bueno es saber que tenemos el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien resistió la tentación y fue victorioso en toda tentación. En ese día en el desierto, ante el tentador, por cierto, y después ante sus propios enemigos. Porque aún estando crucificado, él pudo estar tentado para decir, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sufriendo, pero ahí están abajo las multitudes, hablando mal de mí, malagradecidos. Pero no fue así. Perdónalos, Señor, perdónalos. Y soportó hasta lo último, hasta la última respiración, hasta el último suspiro, lo soportó nuestro Señor Jesucristo por causa de ellos, de la multitud, pero también por causa tuya y por causa mía. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos con el pasaje? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a leer del versículo 14 a el 22. Muy bien, y escuchen, vayan leyendo también junto conmigo, mis hermanos, para que todos estemos activos y todos estemos razonando lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, estar cerca de ti y tú de nosotros. Gracias te damos por esta hermosa herencia eterna que es tu palabra. Señor bendito, te rogamos, Padre, que nos des la atención necesaria a tu palabra y que podamos entenderla, Señor Dios, practicarla. Pero no podemos sin ti, Padre. No podemos. Necesitamos de ti a cada momento, Señor Dios. Ayúdanos a comprenderla cada vez más, tu palabra, a atesorarla en nuestra vida, en nuestra mente, nuestra conciencia. Y, Señor Dios, a ejemplificarla con nuestra vida cotidiana. Bendiga esta congregación. Bendiga a nuestros hermanos que están allá detrás, Señor, escuchándola también. Le adoramos, Señor Dios, en esta mañana, en esta tarde ya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor, mis hermanos. Bueno, como ya vimos, el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y he titulado este primer punto, Dios abomina la idolatría. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios abominará la idolatría. ¿Usted abomina algo, mi hermano? Pues si abomina la idolatría, ya está de parte de Dios. Si no lo hace, cuidado, porque nosotros debemos tener los mismos sentimientos de Dios. Lo que sienta Dios, yo lo debo también sentir. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Mis hermanos, debo decirles que Pablo está escribiéndoles a los corintios desde Éfeso, ¿es verdad? La carta llega a los corintios, en este caso, y ellos la reciben, pero debo decirles que el espacio donde ellos vivían, el ambiente en el cual ellos vivían, no era propicio para que la palabra, necesariamente propicio para que la palabra floreciera.
aparentemente. ¿Por qué? Porque era una ciudad tremenda, una ciudad ciertamente muy populosa, de 100,000 a 200,000 habitantes, solamente más pequeña que Roma, grandísima, estamos hablando de hace 2000 años. Y bueno, ahí había muchos templos grandes para Apolo, para Afrodita, y para otros menores que también había templos para ellos, como para la diosa Venus y para Clarión. Entonces había más templos, y los templos eran así, visitados, la gente iba allá para adorar a sus dioses. Los griegos eran adoradores de múltiples dioses, de muchísimos dioses. Ahí está el dios Zeus, ¿verdad? Que era como el padre de todos esos dioses, ¿no? Pero dioses con sentimientos humanos, dioses que odiaban, dioses que mataban, dioses terrenales realmente, con sentimientos terrenales y carnales. Muy diferente, mis hermanos, al Dios vivo y verdadero. Pues ellos estaban allí, mis hermanos. Ellos iban a sus templos, ofrecían sacrificios a sus dioses y les pedían por la cosecha, por un buen clima. Les pedían a ellos por una buena lluvia. Les pedían por los hijos. Pero acuérdense que muchos de ellos vivían una vida disoluta, de tal manera que es muy probable que muchos de ellos también estuvieran enfermos de infecciones sexuales que se transmiten. Entonces, varias de esas enfermedades o infecciones provocan esterilidad. Así que esta petición que le hacían a sus dioses no precisamente iba a ser respondida por esa vida pecaminosa que ellos llevaban a cabo, ¿verdad? Pero esas eran sus peticiones, ¿verdad? Aquí está el animal muerto para con el Dios que tenían ellos, al cual adoraban, de su predilección, ¿verdad? Y también, así como lo tenían en el templo, también lo tenían en la casa. Había muchas estatuas de piedra, de madera y de diversos materiales también en sus casas. ¿Será que eso lo hemos visto en alguna parte aquí en nuestro México? Pues sí, es que pasa el tiempo y el corazón del hombre es así. Busca tener en alguien la confianza, pero lamentablemente es muy equivocada muchas veces este tipo de confianza. De tal manera, mis hermanos, que bueno, pues ellos tenían su confianza en dioses que escuchaban, que dioses que no caminaban, que no sentían, que no hablaban, bueno, ustedes saben lo que dice, ¿verdad? El libro de los Salmos en esa parte. Así que tanto los israelitas en su tiempo como los corintios, ya hablando hace 2000 años, eran tentados por la idolatría. A ellos, pero en el caso de los corintios, no les bastaba desaprobar la idolatría. Ellos se creían muy fuertes. Y decían, yo ya estoy fuerte, en la religión que Pablo nos trajo, y yo puedo acudir a cualquier templo de ellos y no me pasa nada. O sea, los ídolos no son nada. Ya nos lo dijo, los ídolos no son nada. Pues así que yo también así lo creo, voy allá con ellos y participo con ellos. Pues sí, ¿y los demás no cuentan? Bueno, este es el legado que están dejando ellos. Y Pablo por su parte pues se lamenta de esta conducta de los corintios que eran asistentes a los templos donde se adora a nuestro Dios. De tal manera que él sabía, porque él fue informado de eso. Pablo fue informado. Oye Pablo, ¿sabes que algunos de los que asisten a los templos de cristianos, ellos también asisten a las fiestas idolátricas? Y ellos también se ponen allí y comen y se ponen unas buenas borracheras. Pues por supuesto que Pablo lo sabía, mis hermanos. Ellos participaban de eso, y este elemento de la comida, y ese elemento los ligaba con esto que Dios aborrece, que es la idolatría. Así que esto pasó durante mucho tiempo, y de hecho, desde luego que sigue pasando hasta ahora. Es más, en el último libro de nuestras Biblias, que es el libro de Apocalipsis, encontramos que esa conducta se fue trasladando en toda esa Asia Menor. Y por ejemplo, en la carta que escribe Juan
a las 7 iglesias, algunas de ellas podemos ver con lo siguiente. Iglesia, por ejemplo, la iglesia de Teatira, donde dice, y el Señor reconoce algunas de las cosas que están llevando a cabo ellos, que son muy buenas. Y aquí está, tú haces esto, te lo reconozco, pero tengo algunas cosas contra ti, le dice a la iglesia de Teatira. ¿Qué tengo contra ti? La iglesia de Teatira escucha, ¿qué tiene Dios contra mí? Bueno, dice que practican la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Eso ya lo hemos escuchado varias veces, ¿no? O sea, no, decía Balaam, yo no puedo maldecir a este pueblo de Dios, no puedo maldecirlo, pero ¿saben qué? Vengan, les voy a dar algunos tips para que ese pueblo caiga en pecado. Y ya les dijo, ¿ya? Vayan con sus mujeres, júntense con ellas. Y así lo hicieron. Y sí, el pueblo no resistió la tentación de carácter sexual y se unió con las moabitas de aquel tiempo, hermanos. Eso no le agradó al Señor y se lo está diciendo aquí, después de muchos años. No solamente ellos, también a Tiatira, otra de las 7 iglesias. Dice que tiene algo contra ellos. ¿Qué tiene? Bueno, pues que toleras a una que se llama profetisa, la llamada Jezabel. Obvio que no era la Jezabel de cientos de años antes, no era ella. Pero sí era una persona que por su característica y su forma de conducirse se semejaba a Jezabel. ¿Y qué es a Jezabel? Lo mismo. Invitaba, convencía a los cristianos para que fornicaran y para que comieran lo dedicado a los ídolos, hermanos. Y por cierto, si viajamos cientos de años hacia adelante y llegamos hasta ahora, debo decirles lo siguiente. En nuestro país existe un ídolo que es en lo particular, el más visitado en todo el mundo. 20 millones de visitas anuales. Aparte de las del 12 de diciembre, muchas más durante el año, no solamente de nacionales y connacionales que viven en otros países, sino de otras personas que vienen como de turistas a nuestro país, y para ellos es como algo propio para ellos o típico, ¿verdad? Ir a hacer esa visita. Solamente el país en ese sentido es superado por el Vaticano, que es visitado por más personas. Solamente. Entonces estamos viviendo dentro de ese tipo de ambiente y seguramente también ustedes, mis hermanos, se han dado cuenta de que personas que celebran a este tipo de Dios también los invitan a la gente a su casa y mira este arrocito, ¿verdad? Y este chilito, ¿verdad? Y este mole hecho, está porque pues, estamos celebrando, ¿verdad? Y vente para acá, ¿cómo ves? Este es para ellos. Y si los invitan, mis hermanos, y si nos invitan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso es lo que estamos viendo precisamente el día de hoy. Entonces, hermanos, en algunos lugares ha cambiado un poquito, variado un poco ese tipo de adoración, porque ahora la adoración, los ídolos, ¿verdad? Ya no son necesariamente esos. Porque ustedes podrán decir, bueno, pero yo he visitado muchas casas y sé de otros muchos lugares en los cuales ya no veo tanto ya eso, pero sí ves otras cosas, como el amor al dinero. Ya hace rato nos hablaba nuestro hermano de este detallote, ¿verdad? El amor a los billetes, a las tarjetas, el amor a la tecnología y lo que tiene que ver con la tecnología, los aparatos, la computadora, los teléfonos, etcétera, la tecnología, la fama, los placeres, todo esto, mis hermanos, se ha convertido en uno de tantos dioses que podemos nosotros albergar y podrán decir, no, pues ese no es mi Dios, no es mi Dios bueno. Podemos hacer algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? Puedes usarlo como algo de trabajo, está bien, úsalo como un medio de trabajo, es una herramienta y hasta ahí está bien. Pero puedes usarlo también para estar allí, de alguna forma, cuando se pierde el tiempo, durante horas. ¿Cuántas horas al día se dedica a este tipo de instrumentos, verdad?
Y ya no son para el trabajo, ni son para encontrar algo que es necesario para nuestra familia, etc. Es para otras situaciones. Y algunas de ellas tremendas. Les voy a decir lo siguiente, me estoy recordando ahorita que tiempo atrás, en uno de los grupos que tuve, pues yo sin saberlo, los chicos usaban los teléfonos y yo tenía más, de alguna forma, restringido hasta donde podía porque es complicado. Es complicado, ¿no? De pronto se me entraban pues ahí de contrabando y de pronto me dice me va a reclamar una de las señoras, un día que fui a entregar calificaciones, dice, oiga, maestro, está pasando esto. O sea, uno de sus compañeritos, unos compañeros hicieron un grupo entre ellos nada más y solamente lo que están haciendo, fíjense ustedes, lo que hacen es un grupo para compartir pornografía. Y me dice la señora, ¿y usted ya sabe esto? Le digo, señora, yo no estoy en el grupo, yo no sé absolutamente nada de eso. Lo sé porque usted me lo está diciendo, ¿verdad? Pero voy a tomar cartas en el asunto. Evidentemente que sí lo voy a hacer. Y ya cuando llegaron el resto de los padres, y en particular la mamá del niño que inició todo esto, le dije, así están las cosas. Y ya los padres hicieron lo que tienen que haber hecho con el jovencito. Pero estamos hablando de jovencitos de 12 años, pues. Entonces, ¿cómo se usan los medios electrónicos en nuestro medio ambiente? Y también aquí en la iglesia, mis hermanos. Porque desde afuera también se maleduca a nuestros hijos cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta. Estamos fuera en el trabajo, salimos por allá y de repente nuestros hijos se quedan ahí en la casa y están viendo cosas que no deberían de ver o compartir diálogos que no deberían hacer. Pues de pronto esto también se convierte en una adoración indebida delante de Dios. La idolatría de la cual Dios nos está diciendo que deben oír los corintios, deben oír también los hermanos actuales. Y por eso, y también por eso, Pablo le dice en su segunda carta a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Hermanos jóvenes, ¿acaso los jóvenes no tienen pasiones por allí? ¿Acaso no hay cosas que les llaman mucho la atención, a las cuales dedican dinero, tiempo, esfuerzo y todas las habilidades o los beneficios que Dios les ha entregado? Por supuesto. Y Dios, sabiendo eso, por eso le influye Pablo para que le hable a Timoteo, que era una persona joven. Dice ahí, entonces, huye también de las pasiones juveniles, pero también le da el camino correcto. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, evitemos practicar actos dudosos argumentando que tenemos libertad en Cristo. Todo aquello que tengas, dice, yo no sé si esto le agrada o no al Señor, mejor no lo hagas. Investiga, consulta y ya después veamos si es contrario a la fe que Dios nuestro Padre está indicándonos. Ahí después, hermanos, de los versículos 15 al 17, encontramos también más de la palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y dice aún más. Entonces, esta segunda parte la titulé La comunión de la copa y el pan. Y dice allí, como a sensatos os hablo, juzgad lo que digo. Estas palabras que está diciendo cuando les habla a que ellos son sensatos, no que son insensatos, ya no son con el sarcasmo que usó Pablo en capítulos anteriores, porque lo que va a tratar enseguida es algo demasiado importante y él quiere que ellos usen su inteligencia, que usen las herramientas que Dios les ha dado para que encuentren en esto algo en lo cual no deben practicar, que es la idolatría precisamente. Así que él apela a su criterio, él apela a su inteligencia como practicantes de la fe en Cristo, los practicantes, porque vemos que hay unos que no lo eran. Porque, mis hermanos, participar de la cena del Señor implica también participar del Señor mismo. ¿Qué Señor estamos hablando? Del Señor Jesucristo.
Así que, mis hermanos, participar de los sacrificios que los judíos participaban, envolvían también el altar de Dios. Y dice allí la copa de bendición. Esto hace referencia, cuando habla de la copa de bendición, a la tercera copa, porque había 4 copas que ellos bebían cuando celebraban la Pascua. Y entonces, en la tercera copa, es cuando el Señor Jesucristo da gracias a Dios. En esa tercera copa todos daban gracias, pero ahora nuestro Señor Jesucristo está poniendo el ejemplo. Tercera copa, el Señor Jesucristo habla y dice las siguientes palabras: bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, que nos das el fruto de la viña. Repito, bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, que nos das el fruto de la viña. Gracias, Señor. Y bueno, pues es precisamente esta costumbre la que nos sirve, o la que sirve a Él para instituir la cena del Señor, la que nosotros llevamos a cabo de una forma periódica, hermanos. Y esto también lo podemos ver en Mateo 26, 27, donde dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces estamos viendo a un Cristo que está a punto de ser llevado a la cruz, a punto de ser golpeado, de ser burlado, de ser herido y de derramar la sangre, hermanos. Cristo estuvo derramando su sangre desde el primer latigazo que sufrió, y podemos darnos cuenta del horror que él vivió, porque si él sufrió puñetazos, en los puñetazos no pasa lo que sucede con las películas, hermanos, debo decirles, porque en la película le dan al bueno de la película, vaya, al héroe, pero sigue como si nada. Él sigue peleando con los demás. No, en este caso no. Cristo era un hombre también, hermanos. Y si a él le dieron un golpe, pasaría lo mismo que si a nosotros también nos dieran un golpe. Se nos hincharía. Y si lo hicieron por más veces, pasaría lo mismo. Podemos pensar entonces en un cuerpo latigado por látigo, ¿verdad? Que tenía unas puntas muy cortantes, su cuerpo completamente sangrante, pero también un cuerpo completamente deformado, hermanos. Yo no sé realmente cómo Cristo podía ver hacia adelante. Hemos visto con personas que han sido golpeadas y cómo se hinchan los ojos y cómo ya de pronto no se puede ver. Pero no solamente eso, sino también todo, la cabeza es una parte de nuestro cuerpo que tiene muchas venas, ¿verdad? Y que hace que la sangre fluya por ella. Entonces, ahí está nuestro Cristo, que el que no tenía ningún pecado, nunca desobedeció, siempre hizo lo correcto, y sin embargo, está pagando por la culpa de muchos, Pues ahí está nuestro Señor, vertiendo su sangre. Y por cierto, la sangre tiene que ver mucho en esto, porque precisamente el vino es símbolo de la sangre y representa su muerte expiatoria. ¿Qué es esto de que sea expiatoria? Pues que la sangre limpia, la sangre paga por el pecado de ellos y por el pecado nuestro. Al beberlo, el creyente simbólicamente acepta por fe los beneficios de ese sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo ahí: ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Esta es como forma de pregunta, pero en realidad es una afirmación. Es para que ellos lo recuerden nada más. Lo hace en forma de afirmación. Y cuando dice no es, este verbo no está diciendo que si pudiera ser. No, es que es. Esto es literal, mis hermanos. De tal manera que no es que represente la sangre, sino que es la sangre. La sangre, la copa,
La copa está representando la sangre del Señor Jesucristo, pero no solamente, como le dije, no es que lo represente, es que es la sangre de Cristo. Es más bien, me estoy corrigiendo. Y así que quien toma la copa participa real, pero espiritualmente, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo dice Efesios 30. Dice, y porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que cuando usted o yo tomamos el vino, nos estamos haciendo uno con nuestro Dios. Somos una unidad, somos una coinonía con Él. ¿Sí? Estamos bebiendo espiritualmente la sangre de nuestro Señor Jesús. No quiera usted ver sangre allí, que venga un bioquímico y no. Espiritualmente es la sangre de Cristo. Eso es lo que es, hermanos. Y después nos habla del partimiento del pan. Bueno, este se consagraba representando precisamente la crucifixión del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice un poquito más adelante, ya lo vamos a ver un poco más adelante, capítulo 11, 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué partió? El pan. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Háganlo. O sea, este es un mandato. El sacramento de la cena del Señor es un mandato. O sea, no es porque si queremos o no, no, es un mandato. Debemos hacerlo, hagámoslo, mis hermanos. Y ahí está. Leamos, bueno, esta parte que estamos leyendo más, la del capítulo 11 de 1 Corintios, son las partes más extensas que hablan precisamente de la cena de nuestro Señor, ¿verdad? Así que dice después, siendo un solo pan, somos un cuerpo. Versículo 17. Entonces, tal parece que solamente se usaba una hogaza, o sea, un pan. Y ese pan se partía y se repartía. Se partía y se repartía. También aquí lo hemos hecho, ¿eh? O sea, no crean que solamente las galletitas que usamos de pronto son las únicas. No. De pronto también traemos unas tortillas, ¿verdad? Que no llevan, ¿verdad? Ese elemento que las levadura, pues, que las hace crecer. Y lo trabajamos también en la congregación. No, esa es una parte de nuestras celebraciones, hermanos. Pero sí, es lo que se usaba, tal porque se usaba solamente una hogaza, una tortilla, un pan para esa celebración. Pero fíjense lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo que el pan solamente es uno, ¿es verdad? El pan solamente es uno. Y representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es partido. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que ese cuerpo que es partido, espiritualmente también lo forman ustedes y yo, porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo somos la iglesia. Por eso cuando participamos del pan y somos uno con el Señor Jesucristo. Somos uno, ustedes, yo, somos uno con el Señor Jesucristo cuando participamos de la cena del Señor a partir del pan que estamos ingiriendo. Y qué bueno es eso, tener la comunión más estrecha, la comunión más perfecta, más pura, es esa. Creo que lo que podemos pensar en este día y valorar, una de las cosas que tenemos que valorar es esa. Qué privilegio tan grande nos da nuestro Dios de participar de su Hijo en lo más profundo a partir de ingerir el vino y el pan, que significan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Así que somos un cuerpo místico, espiritual con el Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Y llegamos así al punto número 3, mis hermanos, versículo 18, que es los sacrificios de los israelitas, sacrificios israelitas. Dice ahí, el versículo 18, dice así, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pablo distingue entre la raza de los judíos y el Israel espiritual. Israel carnal, Israel espiritual. Y esto se refiere a los gentiles corintios y también se refieren a usted y a mí. Y lo que sucede es que en aquel tiempo todavía se practicaba el culto judío. Es decir, los judíos también llevaban sus animalitos ante el altar. El animalito era degollado, la sangre que surgía de él era aventada, era rociada, y los sacerdotes y los levitas comían de lo que llevaba la gente para que sus pecados fueran perdonados. Todavía en aquel tiempo se llevaba ese caso. Entonces, ahí estaba el altar de los israelitas. En aquel tiempo todavía lo practicaban. Esto ya fue cambiando en la iglesia primitiva, ya cuando el Señor Jesucristo instruye a la iglesia para hacer ese cambio por la cena del Señor. Así que ellos todavía sacrificaban en el altar. Y este sacrificar en el altar era su propia mesa. En aquel tiempo era su mesa del Señor. Pero entonces, viendo esto, los lectores corintios tenían que entender lo siguiente, que si los judíos participaban del altar, mis hermanos, y que los creyentes participaban de la cena del Señor, ellos tenían que entender por consecuencia que cuando participaban en las fiestas idolátricas, también estaban siendo uno con los ídolos. Así como será uno en el altar judío, así como será uno en la mesa del Señor con Cristo, también eran uno. No valía entonces su orgullo, es decir, que ellos no se contaminaban al entrar a los templos de los ídolos. No era válido, mis hermanos. Y bueno, pues seguimos viendo aquí los versículos que siguen. Entramos al punto 4, que es lo sacrificado a los ídolos, la última parte, que es la más extensa. Dice en el versículo, los versículos 19 al 22, una parte de ellos dice, ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Había algunos corintios, algunos judíos sabios que se creían muy fuertes, orgullosos, porque había entrado ahí a ellos el orgullo que había con el pueblo griego. Ellos eran parte de los griegos, ¿eh? Los corintios eran parte de los griegos, era un pueblo griego, así como lo eran los que habitaban en Atenas. Y bueno, ellos decían, pues sí, ciertamente los ídolos son nada, así que pues no importa eso y puedo participar de esta fiesta. Y además, pues tal parece que Pablo se está contradiciendo, porque Pablo dijo, versículos atrás, dice que, dicen ellos, es que Pablo concuerda con nosotros de que los ídolos son nada, pero a la vez afirma que los ídolos representan cierta realidad, porque son demonios. Y eso es cierto, ¿eh? Y eso es verdad, porque un ídolo es nada. Ahí está la fotografía del ídolo, ahí está la representación madera del ídolo, ahí está en piedra o en metal el ídolo, pero no hay nadie allí en realidad. Solamente lo conoce primeramente el que lo hace, es esta persona. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está dónde estuvo el que lo representa? No, pues este es un Dios, ¿verdad? Creo que está un Dios que es poderoso y que puede hacer muchísimas cosas. No.
Es una estatua sin vida. Es una pintura sin vida. Pero aquí viene lo importante. Ese ídolo, esa figura, esa fotografía, esa estatua alberga un ente espiritual que es real, y eso también tenemos que entenderlo. Hermanos, lo que no vemos, la parte espiritual que no veamos, no podemos decir que porque no la veamos, no existe. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios existe, el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios poderoso, sí existe. Y no lo podemos ver directamente. Y no lo podemos ver por nuestro pecado, por cierto. Pero también los entes espirituales, los ángeles caídos, tampoco los podemos ver directamente. O a Satanás tampoco lo podemos ver directamente. Si vemos los hechos, claro que sí. También vemos la hermosura de nuestro Dios, lo que ha hecho, y vemos, pues, Dios es hermoso porque esto que estoy viendo es hermoso. Claro que sí. Pero a lo que voy es esto, mis hermanos. Los entes espirituales no los vemos, pero sí existen. ¿Creemos lo que nos está diciendo Pablo, mis hermanos, allí? ¿Lo creemos? Porque él está diciendo, miren, la estatua no es un ídolo ciertamente, pero no hay nadie allí. No hay nadie. No hay un espíritu de la persona que dicen que está allí. No es. Imaginemos que es una estatua, es de Pablo, mismo Pablo, ¿no? Que dije el católico, aquí está la estatua de Pablo, hay que adorar a Pablo. O a uno de los papas de actual, hoy que hacen su proceso canónico para que, no, pues ya Juan Pablo II ya hizo tantos milagros y ya desde ahora es un santo, ya se le puede adorar. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, ahí está la estatua, pero el espíritu de Pablo, Juan Pablo, o Carlos Wojtyla, como se llamaba, no está en él. Eso es seguro, no está en él. Él está esperando el juicio de Dios. Pero no está en él, pero sí está en él los demonios. Ahí sí están. ¿Lo creemos, hermanos? Dios lo está diciendo. Así que la persona que va a adorar a Pablo, Juan Pablo II, ¿a quién está adorando verdaderamente? A los esbirros de Satanás, a los diablos, a los diablitos, vaya. Así que, mis hermanos, no se está contradiciendo Pablo, solamente está incrementando lo que está diciendo. No son nada, pero además, ahí en ellos están los demonios. Entiéndalo de esa manera. Y así lo dice también el mismo Moisés, cientos de años atrás, en el cántico que elaboró él antes de morir. Y dice en Deuteronomio 32, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Es decir, no se conformaron con los dioses que había en Egipto, sino que los nuevos dioses que iban en su peregrinar, los hicieron suyos y los adoraron y les sacrificaban a ellos para adorarlos y haciéndose uno con ellos. ¿Cómo pues no va a estar enojado el Dios creador con ellos si el que los hizo, los formó para su propia gloria, está viendo que ellos le dan la espalda a Dios y se van detrás de los ídolos? Eso es entendible, mis hermanos. Entiéndanlo, corintios. Entendámoslo también nosotros, hermanos. Entonces, para Pablo esto es abominable, como lo es para Dios. Es abominable, mis hermanos. Y nosotros no podemos hacer menos esto, porque de pronto vemos, y eso es cierto, vamos aquí mismo en Uruapan, ¿para qué no vamos tan lejos? En las fiestas en Semana Santa. Ahí van personas por las calles, no solamente las fiestas sino las fechas todo el año. Aquí en Uruapan se celebran los barrios, ¿verdad? Los tantos barrios, yo no me acuerdo cuántos son. Y cada barrio tiene su propia deidad, ¿no? Y ahí van tras de ellos y van entrándole duro, ¿verdad?
al alcohol en diferentes maneras y bailándole también y con la imagen también allí bailándole también. O sea, no podemos ir tan lejos. Aquí también se da eso y es actual y es real. ¿Sabrán ellos o no sabrán que a quien le están bailando, a quien le están entregando su dinero, a quien le están entregando su devoción, no es a la persona que creen ellos entregarle? Pues en cierta forma, los que estamos aquí debemos ser las personas que quiten el antifaz que no permite verlos a ellos, la venda. Y bueno, pues entonces encontramos que esta situación ya es un sincretismo, ¿verdad? O sea, en nuestro país llegan los españoles con su religión y los españoles no pueden hacer que los indígenas se hagan a su cristianismo, así que empiezan a mezclar, ese sincretismo, a mezclar cosas de ellos con las cosas de los otros. Por eso vemos esto aquí en Europa. ¿Quién va bailando? Las personas que se visten como dicen que se visten las personas que habitaban aquí, ¿verdad? En Europa hace cientos de años. Y van vestidas y van bailando los bailes de hace cientos de años, pero ¿a quién se lo bailan? ¿A los dioses que tenían ellos antes o a los dioses que trajeron del extranjero? Ahí está. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, entonces esto no deja de ser una advertencia, mis hermanos, para los corintios y para la iglesia evangélica actual. Dice después, mis hermanos, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. A ver, algunos dirán, pero sí se hace, pero no se debe hacer. ¿Lo haces? Ya no lo hagas. Ve a la palabra. Indaga, investiga. Si esto que se está haciendo es correcto delante de nuestro Dios, ¿por qué? Porque lamentablemente costumbres del mundo también se meten a la iglesia y de diversas maneras. No es pérdida de tiempo cuando decimos esto que estamos haciendo ahora, ¿es correcto delante del Señor? Y más cuando hacemos fiestas. ¿Es correcto delante de nuestro Señor? Bueno, fíjense que en las fiestas idólatras en aquel tiempo se llevaba a cabo de la siguiente manera. Ellos también usaban el vino y lo hacían en forma de libación. ¿Qué es esto? Agarraban el vino y se lo derramaban a el ídolo, ¿sí? Se lo derramaban ahí. ¿A quién le daban primero? Al ídolo. Después a las visitas, órale. ¿Dónde he visto eso? Se lo daban a las visitas y después al resto de las personas, ¿sí? Primero a quien ellos pensaban que es primero. Y ahí está el demonillo echándose sus tragos, ¿no? No, eso es tremendo, mis hermanos, pero así es lamentablemente. Así que ellos estaban teniendo comunión con los ídolos, tenían la comunión. Hermanos, pues la cena del Señor es una cena que celebramos, y no en el altar como los israelitas, sino que nuestra cena, mis hermanos, de una forma poética, lo hacemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la cena, mis hermanos, es esto: en la cruz de nuestro Señor Jesucristo está ahí precisamente. Ahí celebramos nuestra comunión con Él, ¿verdad? Esa es nuestra comunión, ciertamente. Y eso que hacían los judíos, pues que no es más que una sombra de lo que va a venir después, lo que había de instituir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que gracias y gloria a nuestro Dios por haber permitido esto, por habernos dado este mandato que deberemos nosotros de llevar a cabo de forma continua y estar razonando de qué manera agradar a nuestro Dios y de qué manera no agradar a Satanás en las diferentes formas en las que igual él quiere que nosotros le agrademos.
Participar entonces de la cena del Señor es una verdadera y real coinonía, una comunión con nuestro Señor, con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado, pero ahora es exaltado y es la cabeza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es, y nosotros su cuerpo precisamente. Nosotros somos los redimidos de Él y Él es nuestra cabeza. Y finaliza este pasaje en el versículo 22 diciendo: ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Pero cómo se haría esto? ¿Cómo podemos provocar a celos a nuestro Dios? ¿Acaso Dios tiene celos? ¿Acaso a Dios le dan celos? Claro que sí, celo de Dios, un celo santo. Porque Dios, con base en su celo, no provoca, no peca, vaya, Él no conoce el pecado. Nosotros con nuestros celos sí provocamos pecados, sí hacemos pecado. Por eso Él lo condena. Los celos no son correctos, porque con base en los celos hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Es decir, pecamos, vaya, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo es que provocamos a celo a nuestro Dios? Pues dividiendo nuestra comunión con otros, con otro Dios. Cuando dividimos nuestra comunión, decimos: te adoramos, Señor, pero vamos a otro lugar y también le damos lugar a ese otro Dios. En nuestra vida estamos provocando a celos a nuestro Dios, hermanos. Y dice Deuteronomio 32:21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos. Con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Hermanos, Dios castiga la idolatría. ¿Sí? A ver, si yo me manifiesto de esa manera, voy a hacerlo de esa manera para hacerlo un poquito más claro. Estoy con el Señor, pero también estoy en el mundo. Eso lo vomita nuestro Dios. No está de acuerdo. Lo estoy provocando a ira a nuestro Dios. Decía nuestro hermano la semana pasada, nos colocamos en la zona gris, ¿verdad? No. Es blanco o negro. Blanco o negro. Así que dice allá en Apocalipsis 18. Dice: pero los cobardes, incrédulos, vaya pensando en cada una de las palabras que le digo. Dice: pero los cobardes, incrédulos, homicidas, fornicarios, hechiceros, y llegamos a esta parte, idólatras. ¿Qué va a pasar con ellos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tendrán su lugar en el lago de fuego. Entonces, ¿hay castigo, hermanos, para quien es idólatra? ¿Lo hay? Sí lo hay. Dios lo está diciendo. Y al final de los tiempos habrá esa respuesta de parte de Dios. ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? Tienes parte con Cristo y su reino. ¿No lo eres? Eres maldito de Dios y estarás en el lago de fuego por la eternidad. Ya no hay más oportunidades. No las hay. La oportunidad es ahora. Hoy es día de salvación, dice nuestro Dios. Hoy. Para quien no ha creído en el glorioso nombre de Jesucristo, quien se entregó para ser muerto, para ser deshecho, para dar su sangre por todos los redimidos. Y dice finalmente: ¿somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Será? No, hermanos. ¿Somos más fuertes que Él? Pues, hermanos, ¿quién se arriesga o quién se arriesga a contender con Dios? Dice el Señor: horrenda cosa es de un Dios. ¿A que sí? Horrendo, lo peor.
lo peor. No hay ni siquiera parte de nuestra mente que puede imaginar lo que es peor para nosotros cuando estamos en contra de los designios de nuestro Señor. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la línea que Dios nos da. Ya estás haciendo esto, qué bueno. Sigue por ahí. Pero entiende esto otro.